continuamos con nuestra serie de entrevistas electorales que van a poder ver en este programa en Buenos Días Canarias, a través del que podrán escuchar también la propuesta de muchos de los partidos que concurren a estas elecciones generales. Esta mañana recibimos a Francisco Vaquero, candidato al Congreso por la provincia de Las Palmas del Partido Humanista. Señor Vaquero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, el Partido Humanista que lleva desde el año 84 acudiendo a los comicios electorales, con lo cual no sé si en resultados, pero por lo menos en presencia sí que está ha logrado una consolidación clara, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros desde el principio, cuando hicimos la fundación un 8 de marzo, que no fue casualidad que nos fundáramos un 8 de marzo, nos hemos presentado en todos los comicios, y aunque vemos que cada vez la cosa se complica un poquito más, el sistema en el que vamos pretende cada vez ser más bipartidista y quitar de en medio pues toda aquella que no crea que sea una alternativa según ellos, ¿no? De hecho, la última reforma electoral pues nos ha complicado las cosas con la recogida de avales para presentar una candidatura, algo que a nosotros nos parece y que la gente nos decía cuando pedíamos las firmas que era algo antidemocrático total, que en todo caso quien debería decidir si están o no están, si se nos da o no credibilidad sería el voto final del elector, ¿no? ¿Les perjudica mucho el sistema electoral de Canarias concretamente? Bastante, porque está sumado a todo un sistema social de medios de comunicación, de posibilidades de expresar tu opinión, ¿no? Nosotros estaríamos en la fase de por lo menos llegar hasta aquí y decir lo que opinamos, en esa fase, ¿no? Y es bastante complicado sobre todo por eso, porque se está asociando a que democracia es esto que tenemos y esto es un formato, además es una democracia que desmoraliza en el sentido de que roba moral, le roba honestidad y ética a la acción política, porque engaña, ¿no? Está planteando como únicas alternativas algo que sale pues en los medios cuando realmente no es así. Nosotros con contacto con la gente sabemos que hay muchas más, nos lo dicen, y ustedes por qué no salen y por qué no se les ve, y bueno, no depende de nosotros, ¿no? Bueno, pues aquí tiene esta oportunidad, sí. Por ejemplo, para describir cómo es su partido. A lo mejor muchos no le conocen y dicen, bueno, el Partido Humanista, ¿cómo lo definiría? Nosotros somos, la ideología que define nuestro partido la llamamos el nuevo humanismo o el humanismo universalista, ¿no? Nosotros cuando lo fundamos salimos de un movimiento más amplio que es el movimiento humanista, y gente que militábamos en ese movimiento en el campo de la no violencia, del pacifismo, decidimos tomar y llevar esos puntos del humanismo al ámbito de lo político. En alguna palabra queríamos humanizar la política. Creemos que es algo totalmente necesario, ¿no? Entonces, a partir del 84, cuando cuaja entre los que estábamos más inquietos, empezamos a fundar el partido, que lo hacemos a nivel internacional también, ¿no? Nosotros tenemos una organización, el Partido Humanista Internacional, que coordina pues todos los sitios donde estamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nuestra ideología, aunque parezca de perogrullo, el Partido Humanista basa en el ser humano todo aquel planteamiento que hace, y eso es bastante amplio, ¿no? Queremos decir que las sociedades tienen que hacerse a la medida de las personas y por las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, hace 30 años que estamos en democracia. En su momento se hizo una transición que yo creo que no estuvo del todo bien, pero bueno, es la que tuvimos, pero ya hemos madurado. Creo que hay que cambiar muchas más cosas, y creo que ese traje que nos hicimos en aquel momento ya no nos queda bien. Hemos crecido, tenemos bastante más madurez a la hora de ver la situación. El pueblo simple y llano, como se suele decir, tiene las cosas más claras, y estamos oficiados por un sistema que ya dejó de ser democrático hace bastante tiempo, ¿no? Vamos a hablar de, seguro, uno de los temas principales en campaña, que tiene que ver con la economía. ¿Qué soluciones plantean ustedes para la situación en la que nos encontramos? Yo haría una reflexión previa, un poquitito antes de la cuestión. La crisis que hay no es una crisis económica. La crisis económica es una consecuencia de otra crisis que está anterior, ¿no? Realmente toda esta cuestión de crisis económica es el fuego cruzado que se tienen los poderes financieros internacionales, que antes tocaba a capas de la sociedad, de determinadas sociedades, y ahora toca a países, ¿no? La crisis económica tiene que ver con una decisión que tienen que tomar las personas. En este caso en España, pero en cada sitio el ser humano va a tener que plantearse qué tipo de sociedad, en qué valores va a basar el tipo de sociedad futura que quiera, si es en la propia persona o si es en el dinero, que es lo que ha sucedido ahora. Esa es la decisión que hay que tomar, y a partir de ahí saldrán las soluciones. Si hacemos eso, ¿qué propuestas tenemos nosotros? Por ejemplo, en la cuestión de economía siempre se habla del modelo empresarial, pero nunca se cambia, nunca se toca. Hay que apoyar al empresario, no apoyar al empresario, hay que darle esto, hay que darle lo otro, pero nunca se toca el modelo empresarial. Nosotros pensamos que el régimen de cooperativas o de propiedades participadas en las empresas es elemental, va con nuestra filosofía, y además
es lo que a corto y a largo y a medio plazo evitaría que se produzcan, por ejemplo, las reducciones de empleo y la precariedad. Esto viene a ser que los trabajadores sean los propios dueños de su empresa, ¿no? Por ejemplo, si una empresa va a presentar un ERE y van a ir 2.000 personas al desempleo, nosotros planteamos que antes de que se haga eso, se plantea al trabajador la posibilidad de hacer una cooperativa en esa empresa, y siempre pensamos que es mucho mejor que una persona quede trabajando, aunque trabaje menos tiempo y cobre menos, que se vaya al paro. Por otro lado, también creemos, y es un punto fundamental, que lo decimos desde el principio, la banca pública sin interés, que no es nacionalizar la banca, sino que es una banca del Estado, con dinero del Estado, cuyo interés es la inversión en todas aquellas iniciativas que van en esa línea de cooperativa que asegura puestos de trabajo. Una banca pública implica que el Estado tome un rol protagonista en la economía. Nosotros queremos una economía mixta, ¿no? No es solamente o capitalismo o todos lo tenemos todos. Eso no ha funcionado en ninguno de los dos casos, y creemos que se puede convivir perfectamente una iniciativa privada con una iniciativa estatal, que tiene además la obligación de hacer y de que si te presentas, que todos tus ciudadanos tengan las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Se habla mucho, parece que son las dos únicas opciones, inversión pública o abaratamiento del despido. ¿Ustedes estarían a favor del abaratamiento del despido? Por ejemplo, si esto garantizase más puestos de trabajo. En sí mismo eso es una contradicción. O sea, a mí que alguien me esté diciendo abarata el despido porque voy a hacer más puestos de trabajo me resulta sospechoso. Vamos, despide, puestos de trabajo, no cuadra, ¿no? Eso es lo que se suele decir, es como un mantra que se repite de los muchos que se están diciendo últimamente sobre la economía. No es abaratar el despido, hay unas condiciones laborales que se han perdido, se ha perdido la negociación colectiva, que era un derecho mínimo que tenía toda aquella persona que desde su puestito de trabajo le cuesta defender sus propios derechos. Entonces no es abaratando el despido, aquí hay dinero, en este país hay dinero, en el mundo hay dinero para salir de la crisis, está en sitios determinados y hay que cogerlo de ahí y ponerlo a potenciar. Nosotros creemos que una cuestión para que se movilice el empleo es que a las personas hay que rescatarlas, no a las entidades financieras. Si a las personas se les permite seguir trabajando, si la empresa no cierra, si puede seguir produciendo, va a consumir y va a mover el mercado. Y eso hay que hacerlo con una política activa, ¿no? Se tiende mucho a la política de los impuestos, que no está mal, pero insisto que el modelo de empresa, el modelo de estructura empresarial hay que irlo cambiando también. Y al empresario hay que decirle que aproveche lo que tiene. O sea, ya está bien que, por ejemplo, el sistema educativo se diga es que vas a ir a trabajar a tal sitio. Un empresario que se dedique, por ejemplo, a la exportación de tomates, que decida hacer una incursión, no sé, en informática, sería loable. Que busque a la gente que tiene aquí, porque, por ejemplo, ingenieros de España se están yendo ahora mismo a Alemania. Nosotros los educamos, hacemos la inversión y se va a otro lado. O sea, yo creo que el mundo empresarial tiene que empezar a mirar también a la sociedad que tiene y a las personas con las que cuentan, ¿no? Hay dificultades económicas, eso sí, eso es evidente. Me pregunto si ustedes perciben dificultades o crisis dentro del sistema democrático, dentro de los valores democráticos y el funcionamiento de... Por supuesto que sí, porque ahora mismo mucha gente me dice que no cree en la democracia. Yo les comento que la democracia no es una religión en lo que haya que creer, es una manera de hacer las cosas, nos ponemos de acuerdo y ahí la hacemos. ¿Qué sucede? Que la democracia no son solo números, no es 3 por 5 y somos 2, mayoría, no solo eso. Es también la presencia de minorías, aunque no tenga esos números. Y es también que las personas cada vez más, y creo que tenemos la suficiente tecnología como para hacerlo, pueda decidir directamente qué es lo que quiere o no. A nosotros democráticamente se nos metió en una guerra y nadie nos preguntó. Fue la guerra de Irak cuando se participó. Entonces, bueno, yo creo que como mínimo cuando pones tu vida en juego se te debería preguntar. Eso no existe. Hay una ley de iniciativa legislativa popular hipócrita que lo que permite es que usted recoja firmas, presente, llegue la iniciativa al registro de entrada del Parlamento o del Senado y ahí quede. Si no hay ningún diputado o senador que decida defenderla, eso va a quedar ahí. Eso me parece además hasta cruel, ¿no? Decirte que sí, pero no. Nosotros proponemos el referéndum vinculante, defendemos utilizar la tecnología para el voto directo, cosa que tampoco lo venimos diciendo en el 84, ya nos llamaba un poquito adelantados. Ahora resulta que, bueno, hace meses una diputada valenciana en baja laboral por embarazo votó desde su casa telemáticamente y lo pudo hacer. O sea, si ella lo pudo hacer, yo creo que el ciudadano lo puede hacer perfectamente.
coger un móvil donde hace una transacción bancaria, pues podría hacerlo también una consulta directa y popular, que además saldría más económica y mejor para el medio ambiente, ¿no? Tienen ustedes sus propias propuestas respecto a relaciones internacionales y defensa. ¿Cuáles son? Sí, nosotros en Canarias además lo demostramos en su momento. Cuando se hizo el referéndum de la OTAN, aquí se dijo que no claramente. En aquel momento el referéndum era tramposo, se nos hizo una pregunta rocambolesca y además se nos decía que íbamos a participar solamente del ámbito político de esa organización. Ya era ingenuo creérselo, pero bueno, como 6 meses o 7 meses después, cazabombarderos españoles estaban tirando bombitas en Bosnia-Herzegovina y en la antigua Yugoslavia. Nosotros creemos que hay que salir de esa organización ya, inmediatamente, no se puede andar con el chantaje de que tenemos que estar, que el escudo antimisiles que quieren y que pretenden instalar en Rota, alegando que da puestos de trabajo, me parece todavía de mayor hipocresía. ¿Qué pasa? Entonces nos vamos a una guerra porque produce trabajo y los que mueren son menos parados y los que quedan aquí tienen trabajo. O sea, me parece una hipocresía increíble, ¿no? Las relaciones internacionales hay que defenderlas. Siempre se ha dicho que el que no pone el ejército es que no se implica, eso es mentira. La diplomacia es la que saca de problemas, la acción diplomática intensa y de verdad, y además dejando siempre, no como último, sino que no existe el recurso de la violencia, eso garantiza que la cosa se estabilice. Nosotros estamos porque se tomen los acuerdos entre los implicados sin que se pegue un tiro. Y es más, nosotros proponemos que ojalá esté en nuestra Constitución, como lo está en la de otros países, por ejemplo Bolivia, que en su propia Constitución tiene que no va a resolver conflictos con países terceros utilizando el conflicto bélico o el medio violento. Eso sería una garantía que dejaría bastante tranquilo. Hoy en día creemos que hay una amenaza nuclear real que está relacionada con el armamentismo y que eso hay que atenderlo porque es lo que provoca tensiones en todos lados, ¿no? Entonces, en relaciones internacionales, hacer acuerdos con todos los países de la zona de no agresión ya, aunque haya buena relación, mejor lo firmamos y ponemos un pacto. Salida de la OTAN y salida de cualquier, por supuesto que nuestros soldados vuelvan a casa. Lamentablemente hoy es noticia, otro caso más en Afganistán, y si vamos al capítulo de los gastos, bueno, pues la cosa es bastante más complicada. No se entiende qué hacemos nosotros en Afganistán alegando qué valores se defienden cuando después, por otro lado, no se toma la misma iniciativa, ¿no? Las pasadas elecciones se habló mucho del movimiento 15M, señor Vaquero, mire que se hablaba así, van a influir, ¿no? Parece que se ha ido diluyendo por lo menos la influencia. ¿Ustedes participaron activamente, apoyan activamente estas protestas? El movimiento se definía, yo no me gusta ponerlo todo en el mismo saco, pero bueno, entiendo lo que se quiere decir cuando dice 15M. Nosotros, por supuesto, lo vemos con buenos ojos porque, curiosamente, desde el 84 venimos diciendo cosas que ahora se están diciendo, ¿no? Ahí están las hemerotecas, ahí están nuestros documentos publicados desde el 93, donde hablamos que hay que pasar de una democracia formal a una democracia real, que la ponemos además clara. Nosotros hablamos de que tiene que haber una ley de responsabilidad política, no patrimonial, sino política, de tal manera que si usted no cumple lo que usted dijo, yo no tenga que esperar 4 años para decirle váyase o corrija y haga lo que dijo. Eso es de cajón, ¿no? Nosotros vemos con buenos ojos lo que está sucediendo, creo que tiene su propia dinámica, creo que tiene la influencia que debe tener. Evidentemente los medios de comunicación tienen una labor importante en eso, ¿no? Y no me parece mal que suceda. De hecho, creo que nosotros creemos más en la dialéctica generacional como cambio y motor de la historia que en lo que pueda ser una confrontación entre clases, ¿no? Creo que a la juventud hay que escucharla, la juventud no se la está escuchando, se está viendo en una situación bastante complicada y es lógico que se pida eso que se pida. Nosotros lo vemos con buenos ojos porque es algo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo. Usted está en contacto además con sí, jóvenes, sí, exactamente, trabajo, ¿no? Y mucha gente de ese movimiento humanista que te comento, que están en colectivos pacifistas, no violentos, gente de la comunidad del Centro de las Culturas, de Mundo Sin Guerra, han estado trabajando en las asambleas y llevando hacia adelante los puntos de vista que muchos de ellos se ven en el 15M y que no queremos tener copyright porque es algo de sentido común, ¿no? Lo que se está pidiendo, ¿no? Señor Vaquero, nos queda algo más de un minuto, un tiempo que a mí me gustaría, si usted lo desea, lo emplee para pedir directamente a su Cámara, pedir directamente a los ciudadanos que voten para su formación y por qué. Bien. Yo les pediría que en estas votaciones hagan del acto de votar un acto de coherencia personal, un acto de coherencia interna, que por una vez dejaran todos los chantajes, todas las presiones de lo que se supone que dicen, no sé qué encuesta, no sé qué medio, que se piensen bien y que sientan bien qué es lo que ustedes creen que tendrían que hacer, qué es lo que debería votar y que en consecuencia votara. Yo le voy a pedir el voto para el Partido Humanista, pero casi más que crea en nosotros, pediría que crea en usted.
si uno hace las cosas con coherencia, al día siguiente va a tener la cabeza igual de alta. Si no sale su partido, usted por lo menos está coherente con uno y además no va a tener el registro de traición que va a tener cuando salga aquel que votó porque pensaba en una utilidad. Votar al Partido Humanista es querer humanizar la política. Si es eso lo que usted cree que es necesario, yo le pido el voto para nuestra formación. Francisco Vaquero, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Vale.